¿Quién o qué es realmente el Espíritu Santo? Desde la primera página de las Escrituras, se nos presenta como una figura clave. En ese inicio, la tierra aún no existía en su forma actual. Todo era un abismo oscuro, sin forma y sin vida. Pero entonces, el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre ese vacío, desplazándose sobre las aguas como una presencia activa, listo para traer armonía, existencia y hermosura al caos. Pero, ¿qué representa en realidad el Espíritu de Dios? En hebreo se le llama ruaj, un término que abarca conceptos como viento, soplo y energía vital. Es algo que no se puede ver con los ojos, pero sí se percibe. Piensa en el viento. No puedes atraparlo, pero es evidente por los efectos que produce, como el movimiento de los árboles o el avance de las nubes. Así es el ruaj, una fuerza poderosa que se siente en lo profundo del ser. Cuando llenas tus pulmones de aire, puedes experimentar esa energía revitalizante. Ese soplo es también ruaj, el aliento divino. Cada vez que Dios pronuncia algo, ese aliento se vuelve acción. En el primer capítulo del Génesis, Dios declara que exista la luz, y la luz aparece. La voz es la que da la orden, pero es el Espíritu el que ejecuta, el que manifiesta y transforma. Desde el origen, el Espíritu ha estado presente como una expresión viva de Dios, poniendo orden donde reina el desorden, llenando lo que estaba vacío y embelleciendo lo que parecía perdido. Lo más extraordinario es que a lo largo de las Escrituras, este mismo Espíritu comienza a habitar en seres humanos seleccionados, otorgándoles habilidades sobrenaturales. El primero de ellos fue José. Después de ser vendido como esclavo, el Espíritu de Dios lo dotó de sabiduría, dándole la capacidad de interpretar sueños imposibles para otros. Más adelante, un artesano llamado Bezalel fue también lleno de ese espíritu, recibiendo talento y entendimiento para construir el tabernáculo con belleza y detalle. Luego, Dios derramó su espíritu sobre un grupo de mensajeros conocidos como profetas, quienes hablaban desde una perspectiva divina, denunciaban lo que estaba mal y anunciaban tanto juicio como esperanza. Ellos predijeron que llegaría un tiempo en que este espíritu no se limitaría a unos pocos, sino que sería derramado sobre multitudes. Sin embargo, la humanidad había vuelto a caer en el desorden, en la maldad y en la violencia. El corazón de las personas se había endurecido contra Dios. Entonces, los profetas empezaron a anunciar una esperanza radical. El Espíritu volvería a descender, pero esta vez para transformar desde lo más profundo del ser. Pasaron generaciones hasta que, en el Jordán, un hombre se sumergió en el agua. Su nombre era Jesús. Al salir, el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre con la forma de una paloma. Era la confirmación de que Dios lo estaba capacitando para comenzar una nueva creación. Jesús hizo milagros, curó, perdonó y enseñó, no por su propia fuerza, sino porque el ruaj estaba en él. Lo que el Espíritu hizo en el principio con la creación física, ahora lo hacía en las personas. Llevaba esperanza donde había tristeza y vida donde reinaba la muerte. Aún así, Jesús fue rechazado. Los líderes religiosos no lo aceptaron y fue ejecutado por los poderosos. Todo parecía haber acabado. Pero sus seguidores afirmaron algo extraordinario, que el mismo Espíritu que dio vida al mundo resucitó a Jesús. El aliento divino volvió a él y lo levantó de la muerte para inaugurar una nueva realidad. Después de esto, Jesús resucitado sopló sobre sus discípulos y les entregó el Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu descendió sobre ellos con poder. Lo que empezó en el Génesis se completó. Ahora el Espíritu habitaba en el interior del ser humano como una presencia permanente. Desde entonces, sigue obrando en lugares sombríos, trayendo consuelo a los quebrantados y luz donde hay oscuridad. Ese mismo Espíritu te está llamando hoy a ser parte de esta nueva vida, no solo a sobrevivir, sino a vivir plenamente, porque Dios quiere morar en ti. Hasta ahora hemos visto que el Espíritu ha estado presente desde el inicio, creando, guiando y transformando. Pero no actúa aislado. Su obra está íntimamente unida al Padre y al Hijo. Forma parte de una verdad profunda, la Trinidad. Cuando el Espíritu se movía sobre las aguas, lo hacía con dirección. Cuando descendió sobre Jesús, fue con un propósito. Y cuando fue dado a los discípulos, obedecía a una voluntad compartida por las tres personas divinas. Esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Cómo puede un solo Dios existir como tres personas? Para entender al Espíritu Santo, es necesario comprender a la Trinidad, esa relación perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu. Aunque parezca abstracto, no lo es. Esta verdad es el núcleo del cristianismo. Si no entendemos a Dios correctamente, todo lo demás se desmorona. Las oraciones se vuelven confusas y la fe pierde su fundamento. ¿A quién diriges tus plegarias? ¿Quién vive en tu interior?
La fe cristiana no es un sistema, sino una relación con un Dios que vive, que es Padre, Hijo y Espíritu. Esta confusión no es nueva. Desde los primeros siglos, la Iglesia luchó por defender esta verdad. Aunque el término Trinidad no aparece textualmente en la Biblia, su realidad está presente desde el comienzo. En los primeros versículos vemos a Dios creando, al Espíritu moviéndose sobre las aguas y a la Palabra actuando. Juan lo confirma en su Evangelio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y era Dios. Todo fue creado por medio de él. Jesús, el Verbo eterno, ya estaba presente en la creación. El Hijo hablaba, el Espíritu se movía, y el Padre guiaba. 3 en 1. Cuando Dios creó al ser humano, dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen». No hablaba con los ángeles, sino dentro de su propia naturaleza trinitaria. Fuimos diseñados por una comunión perfecta, y por eso anhelamos amar y ser amados. No se trata de tres dioses ni de partes divididas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Pero todos son uno. Es difícil de entender, y está bien. Dios no es como nosotros. No está limitado por tiempo ni espacio. Pero aunque no podamos comprenderlo del todo, sí podemos creerlo. Cada persona de la Trinidad es plenamente divina y tiene un rol particular. El Padre como fuente, el Hijo como la palabra y el Espíritu como el soplo de vida. El Padre envía, el Hijo redime y el Espíritu renueva. Esta verdad no es solo una enseñanza, es una experiencia de comunión. Cambia la forma en que te relacionas con Dios. Cuando oras, te diriges al Padre por medio del Hijo, en la fuerza del Espíritu que habita en ti. Cuando adoras, es el Espíritu quien enciende esa llama y te lleva ante el trono. En tus dudas, el Padre te recuerda que eres suyo. Cuando fallas, el Hijo te extiende su gracia. Cuando no puedes seguir, el Espíritu te fortalece. La Trinidad no es un sistema, es una presencia viva. Es Dios contigo, en ti y a tu alrededor. Muchos creyentes se sienten solos porque han convertido su fe en una serie de rutinas. Pero seguir a Dios es conectarte con una familia divina que te ha invitado a entrar. Comprender esto cambia tu manera de orar y de vivir. Ya no hablas a vacío, sino a un Padre que te escucha, a un Salvador que te entiende y a un Espíritu que te guía desde dentro. No se trata de lo que logras o fallas, sino de quién es Dios y de quién eres tú en Él. ¿Por qué ansiamos tanto el amor? ¿Por qué la soledad pesa tanto? Porque fuimos formados a imagen de una relación perfecta. La Trinidad no es teoría, es el diseño de tu alma. Cuando conversas con el Padre, caminas con el Hijo y respiras al Espíritu, entras en el propósito eterno de Dios. Y aunque es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo suele ser el más olvidado. Algunos lo ven como una fuerza vaga o un símbolo, pero es una persona real. Tiene voluntad, emociones, pensamientos y desea relacionarse contigo. Puede hablar, ser escuchado y amado. No es un concepto distante, sino un amigo verdadero, cercano, divino. Y hay una verdad que puede transformar tu vida. El Espíritu Santo te ama. Sí, ya sabes que Dios te ama, que Jesús te ama, pero ¿has considerado que el Espíritu también te ama? Está contigo en cada paso, te recuerda tu identidad, te consuela en tus lágrimas y nunca se aparta. Cuando naces espiritualmente, lo recibes por completo. No hay niveles ni categorías. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús ahora habita en ti. No es un premio a tu esfuerzo, es la fuente de tu renovación. Muchos creyentes viven ignorando esta realidad. Pero el Espíritu no vino a confundirte, sino a morar en ti, a caminar contigo y a transformarte desde dentro. No está lejos, está en ti, esperando que dejes de resistir y comiences a rendirte. Y cuando lo haces, tu forma de orar cambia. Ya no suplicas por cercanía, sabes que Él ya está contigo. No necesitas ganarte su aprobación, porque su presencia es una promesa cumplida, un sello eterno. Cuando reconoces esto y hablas con Él, cuando le das espacio para guiarte, cuando le dices que lo necesitas, entonces tu espíritu se aviva, tu fe se enciende y tu vida cobra sentido. Porque ya no caminas solo. Caminas con Dios. Dios colocó en lo más profundo de tu ser su propio espíritu. Está escrito que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no le pertenece. Esto quiere decir que si le perteneces a Cristo, su Espíritu habita en ti. No se trata de un premio, sino de una señal, una marca divina que dice, eres mío, eres parte de mi familia, nunca más estarás solo. Y lo más impactante es esto, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora reside en tu interior.
Las Escrituras afirman que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús habita en nosotros, entonces ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. No es una fracción ni una sombra de su poder. Es el mismo Espíritu, con la misma autoridad y energía divina. Sin embargo, muchos creyentes viven como si estuvieran vacíos, oran sintiendo que Dios está lejos, y actúan como si tuvieran que merecer lo que ya recibieron por gracia. El agotamiento espiritual muchas veces proviene de intentar avanzar con tus propias fuerzas, cuando ya tienes dentro de ti la fuente de vida. El Espíritu Santo no es un huésped temporal, no va y viene según tu comportamiento. No se marcha cuando pecas ni se oculta si fracasas. Él permanece, y más que eso, obra activamente en ti. Intercede, fortalece, transforma y te sostiene. Es quien te recuerda tu verdadera identidad cuando el enemigo busca confundirte, quien te levanta cuando la culpa te aplasta, y quien te guía en medio de la incertidumbre. Es también quien consuela tu alma cuando nadie más puede comprender tu dolor. Nunca estuviste solo. El Espíritu de Dios vive en ti de forma constante, poderosa y viva. Y cuanto más lo reconoces, cuanto más te abres a su voz y a su guía, más comprendes que la vida cristiana no se basa en hacer más, sino en rendirse mejor. Porque seguir a Cristo no es solo hacer cosas para Dios, es vivir en unión con Él, a través de su Espíritu. Su presencia ya está en ti. Lo único que necesitas es tomar conciencia de ello. El Espíritu no fue enviado para mirar desde lejos, sino para ser tu compañero fiel, tu amigo y tu guía en cada jornada. Esa relación lo cambia todo. Tu forma de orar, tu manera de adorar, cómo piensas, cómo respondes ante la adversidad, cómo caminas en los días brillantes y sobre todo, en los días oscuros. Tal vez has sentido sequedad en tu vida de oración. Quizás te has preguntado si tus palabras llegan realmente a Dios. Incluso puede que hayas pensado que si no sientes algo fuerte, entonces Dios no está presente. Pero el Espíritu Santo no depende de emociones. No se manifiesta solo en momentos de intensidad espiritual. Él está, siempre está. No necesitas una emoción para saber que Él permanece. Solo necesitas recordar su promesa de que nunca te dejará. Esa seguridad lo transforma todo. Cuando no sabes qué orar, el Espíritu intercede por ti con gemidos profundos que van más allá de las palabras. Cuando te faltan las fuerzas, Él te sostiene. Cuando tus pensamientos se llenan de incertidumbre, Él te afirma y te recuerda quién eres. Él no solo escucha tus oraciones, las hace contigo, te fortalece y camina contigo. En la adoración, tampoco estás solo. Es el Espíritu quien enciende el fuego. Él te lleva a contemplar al Hijo, y por medio del Hijo, conoces al Padre. Esa es la verdadera adoración, inspirada por el Espíritu, enfocada en Jesús, entregada por completo al Padre. Y su obra no termina en los momentos de oración. El Espíritu también te acompaña en los asuntos cotidianos. Cuando vas a decir algo que puede dañar y sientes esa suave advertencia en tu corazón, es Él. Cuando estás por tomar una decisión equivocada y algo te detiene, es su intervención. Cuando perdonas a quien te hirió, no es algo que brota de ti mismo, es obra del Espíritu en ti. Él te capacita para perdonar, te da resistencia frente a la tentación, despierta amor donde antes había deseo de venganza, y te da serenidad en medio del caos. Lo más bello de todo es que Él nunca se cansa de ti. No se aleja cuando cometes errores, no se ofende cuando dudas, ni se retira cuando caes. Aunque se entristece, permanece. Él no es como quienes se alejan cuando no cumple sus expectativas. No es como los que te aman condicionalmente. El Espíritu es constante y fiel. No se mueve al ritmo de tus emociones ni abandona su morada por tus faltas. Permanece. Como enseña la carta a los Efesios, hemos sido sellados con el Espíritu para el día de la redención. Ese sello no es frágil ni provisional. No se rompe por tu debilidad. El pecado hiere al Espíritu, pero su tristeza no es castigo, es el lamento de un amor profundo que anhela tu restauración. Ese vacío que sientes tras caer no es condenación, sino el gemido de un Dios que sigue amándote desde dentro. El Espíritu no grita para acusarte, susurra para sanar. Por eso, quienes viven en pecado conociendo a Dios no pueden estar en paz, porque el Espíritu clama dentro de ellos por lo que están perdiendo. No se va, pero sí se duele. Y ese dolor es una prueba de que aún está ahí. Cuando caminas guiado por el Espíritu, la vida no se vuelve una carga, sino una aventura con Dios. Y cuando lo tratas como tu amigo, cuando no solo crees en Él sino que lo escuchas y te dejas guiar, todo cobra sentido. La oración se vuelve un diálogo, la adoración se transforma en un fuego interior, y cada día es una travesía junto a Él. Rendirse al Espíritu es descubrir la libertad,
el propósito y el poder real. Existe una manera de vivir la vida cristiana que desgasta. Parece fe, pero no lo es. Se basa en esfuerzo humano, en rutina sin vida, en culpa constante y agotamiento emocional. Es una vida sin el espíritu. En ese estado, oras desde la ansiedad, sirves por obligación, adoras sin pasión, te marchitas por dentro. Es como remar sin viento. Pero hay otra forma, una vida que fluye, que se vive desde la plenitud, no desde la presión. Esa vida empieza cuando te rindes al espíritu. Y rendirse no es debilidad, es entrar en la verdadera libertad. Es decir, ya no quiero tener el control, ya no quiero aparentar, ya no quiero solo sobrevivir. Espíritu Santo, toma el mando. Y cuando haces eso, todo cambia. Gálatas dice que cuando el Espíritu guía tu vida, comienzas a dar fruto verdadero. Gozo que no depende de circunstancias, paz que no se rompe, paciencia que no se agota y amor que no se extingue. Tus decisiones, tus pensamientos, tus reacciones, todo se transforma. Porque ya no vives tú, es el Espíritu quien produce en ti lo que nunca podrías lograr por tu cuenta. Y eso es lo que distingue una vida rendida al Espíritu, su presencia viva. Él no solo te ayuda a vivir mejor, te ayuda a vivir como fuiste creado. Cuando caminas con Él, la voluntad de Dios se convierte en una relación, y en cada paso, te guía. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de una vida conducida por el Espíritu. No solo vino para salvarnos, también para mostrarnos cómo se vive en comunión con Dios. Aunque era el Hijo Eterno, con toda autoridad y gloria, eligió depender del Espíritu para vivir su vida humana. No utilizó su divinidad para resistir la tentación o para sanar, sino que vivió cada día guiado por el Espíritu. Desde antes de nacer, su existencia estuvo envuelta en la obra del Espíritu. Fue concebido por intervención divina. En su bautismo, el Espíritu descendió sobre él como una señal del cielo. Fue el Espíritu quien lo llevó al desierto, no para derrotarlo, sino para fortalecerlo. Y cuando salió de esa prueba, lo hizo lleno de poder. En la sinagoga, al leer el pasaje de Isaías, Jesús dejó claro que toda su misión estaba basada en la unción del Espíritu. No actuaba desde su divinidad, sino desde una total entrega a la guía divina. Cada milagro, cada palabra, cada gesto brotó de esa conexión continua con el Espíritu. Nos enseñó que la verdadera vida espiritual no depende de lo que hacemos, sino de cuánto dejamos que el Espíritu obre en nosotros. Y si Jesús, sin pecado, necesitó vivir así, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Él no se lanzó al ministerio sin antes ser ungido. No enfrentó la tentación sin ser guiado. No habló sin estar lleno del Espíritu. ¿Y nosotros? El Espíritu no fue un extra en la vida de Jesús. Fue su fuente constante. Y ese mismo Espíritu ahora vive en ti, con la misma intensidad, con la misma promesa. Jesús dijo que pediría al Padre y Él enviaría otro Consolador, el Espíritu de verdad, para estar contigo por siempre. Jesús es nuestro Salvador, pero también nuestro modelo de cómo rendirse al Espíritu. Síguelo con todo tu corazón, no desde la admiración, sino desde la entrega. Porque el Espíritu tiene una misión real en ti. No vino solo para darte experiencias emocionales. Vino con un propósito eterno: enseñar, transformar, guiar y recordarte todo lo que Cristo ya te ha dicho. Él entendía que no lograríamos comprenderlo todo de inmediato, que la confusión nos alcanzaría tarde o temprano. Por eso, prometió enviarnos un maestro interior. El Espíritu no solo representa poder, también simboliza sabiduría. Él revela lo que no puedes ver con los ojos naturales, ilumina las Escrituras cuando no las entiendes y aclara la voluntad de Dios cuando estás en medio de la duda. Es tu mentor personal, una guía celestial. Una de sus tareas fundamentales es exaltar a Cristo. Jesús afirmó que el Espíritu lo glorificaría, porque tomaría lo suyo y nos lo comunicaría. Donde el Espíritu actúa, Cristo es el foco. No una figura humana, ni una institución, solamente Jesús. El Espíritu no se exalta a sí mismo. Donde Él se manifiesta, Cristo ocupa el lugar central. Otra de sus funciones es traer convicción. No como alguien que sentencia, sino como un padre que sacude al hijo que duerme. Cuando venga, hará que el mundo sea consciente del pecado, de la justicia y del juicio. Jesús sabía que no bastaría con emociones pasajeras. Se necesitaba una convicción interna, no una culpa destructiva, sino una voz que nos habla al corazón. Esa voz te muestra en que has fallado sin aplastarte, te revela el camino correcto sin condenarte y te invita a regresar, no con gritos, sino con una firmeza que conmueve. También el Espíritu fue enviado para guiarte.
Jesús prometió que cuando el Espíritu de verdad viniera, nos conduciría a toda la verdad, no solo a fragmentos. Él no dijo que recibiríamos una parte de la verdad, sino la totalidad. Jesús comprendía que el camino no sería fácil, que muchas decisiones serían complicadas y que nuestras emociones podían engañarnos. Por eso nos dio un guía que no se equivoca y siempre conduce hacia el Padre. El Espíritu dirige tus pasos, influye en tus decisiones y en lo que hablas. Cuando sigues su dirección, no andas perdido, caminas hacia un propósito eterno. Otra misión del Espíritu es traernos a la memoria lo que Jesús enseñó. En momentos de dificultad, de miedo, de incertidumbre, el Espíritu hace que las palabras de Cristo resurjan en tu mente. Jesús sabía que somos olvidadizos, que en la prueba olvidaríamos las verdades aprendidas en tiempos de paz. Por eso el Espíritu nos hace recordar esas palabras justas en el momento indicado. Pasajes que pensabas perdidos, promesas que creías lejanas, cobran vida otra vez gracias a Él. Además, una de las obras más profundas del Espíritu es dar testimonio en tu interior. Cuando el enemigo te susurra que no vales, que no eres hijo ni merecedor, el Espíritu responde dentro de ti afirmando que sí lo eres. En Romanos se nos recuerda que el Espíritu mismo da testimonio junto a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús sabía que enfrentaríamos acusaciones y rechazo, incluso de nosotros mismos. Por eso el Espíritu fue enviado para reafirmarnos día tras día. No es una emoción, es una certeza interior. Ya no caminas como esclavo, sino como heredero, porque una voz interna te lo reafirma constantemente. Eres amado, aceptado y perteneces al Padre. Esa es la labor constante del Espíritu Santo en tu vida. No fue enviado solo para un día especial, sino para acompañarte en cada jornada. Él enseña, honra a Cristo, trae convicción, guía, recuerda, da testimonio y no se detiene jamás. Solo te pide una cosa, que prestes atención, que le des lugar y no lo ignores. Si le das espacio, si haces silencio, Él te enseñará todo y te recordará que nunca has estado realmente solo. Pero escuchar su voz es uno de los mayores retos, porque estamos rodeados de tanto ruido. El Espíritu no compite con eso. No se impone, no levanta la voz, Él susurra. ¿Cómo se expresa entonces el Espíritu? Lo hace por medio de paz. No siempre trae explicaciones, pero sí una paz que va más allá de lo que puedes entender. Una calma que domina al miedo, al caos y a la incertidumbre. También se manifiesta con una convicción firme. Te muestra lo correcto aunque no quieras verlo. Te advierte cuando un camino no es el adecuado, aunque todo parezca favorable. Es como una certeza interior que arde dentro de ti sin que la hayas creado tú. El Espíritu también habla a través de las Escrituras. La Biblia es su instrumento esencial. Cuando estás en comunión con Él, versículos que antes leías con indiferencia ahora retumban en tu interior, como si hubieran sido escritos para ti, en ese preciso momento. Es entonces cuando sabes que estás siendo dirigido. Y la gran pregunta es, ¿cómo saber si esa voz es la suya y no la tuya o del enemigo? El alma humana puede sonar como Dios, pero carece de autoridad. El adversario, en cambio, acusa, siembra miedo, confunde, te aleja de Dios. Pero el Espíritu siempre guía hacia la verdad, a la luz, hacia Cristo. No presiona ni impone. Su voz no oprime, no fuerza, simplemente libera mientras orienta. Cuando logras reconocerla, tu vida empieza a transformarse. En la Biblia leemos que el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara a un carro, una instrucción sencilla que resultó en la conversión de un hombre etíope. También vemos cómo el Espíritu impidió a Pablo predicar en Asia. Aunque predicar es bueno, no era el momento adecuado. Esa sensibilidad para discernir la voluntad de Dios marca la diferencia entre actuar por impulso o por guía divina. El Espíritu no solo quiere llevarte a los lugares correctos, quiere hacerlo en el momento justo, con la actitud correcta y con un corazón dispuesto. Por eso, aprender a escuchar su voz es fundamental. ¿Cómo se logra eso? A través de la intimidad, el silencio y la rendición diaria. Es detenerse antes de actuar, consultar antes de decidir, decir, Espíritu Santo, ¿qué quieres tú? Puede que no oigas algo de inmediato, pero si esperas y mantienes comunión con Él, lo sabrás. Sabrás cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo quedarte quieto. Quien se deja guiar por el Espíritu vive con propósito, con discernimiento y en paz. Aun en los momentos más oscuros, no camina en confusión. Y hay una función final del Espíritu que a menudo se pasa por alto. Él no solo transforma al creyente desde dentro, también lo capacita para impactar su entorno. El Espíritu Santo no solo consuela, enseña y guía, también equipa. Da dones que no provienen de la naturaleza humana,
sino que son sobrenaturales. Sí, el Espíritu otorga capacidades especiales. La Escritura es clara. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Tal vez no lo sabías, pero el día que el Espíritu entró en ti, también depositó un don. Son 9 en total, descritos por el apóstol Pablo. Uno recibe palabras de sabiduría, otro, conocimiento revelado, a otro se le da una fe extraordinaria, a otro, dones para sanar, otros realizan milagros o profetizan, algunos tienen discernimiento espiritual, otros hablan lenguas y algunos interpretan esas lenguas. Pero todas estas capacidades provienen del mismo Espíritu, quien las distribuye según su voluntad. Estos dones tienen fines concretos. La palabra de sabiduría trae dirección divina en momentos críticos, como cuando Salomón resolvió un caso imposible discerniendo con sabiduría del cielo. La palabra de conocimiento revela lo oculto, como hizo Jesús con la mujer samaritana. La fe sobrenatural te permite actuar donde lo lógico falla, como Pedro al caminar sobre el agua. El don de sanidad se manifiesta cuando Dios restaura cuerpos a través de manos humanas. El poder de los milagros interviene en las leyes naturales para glorificar a Dios, como cuando Jesús resucitó a Lázaro. La profecía comunica directamente el mensaje del Padre a sus hijos. Las lenguas permiten hablar con Dios de forma celestial, y la interpretación asegura que el mensaje sea comprendido. Por último, el discernimiento de espíritus te permite reconocer lo que es genuinamente divino. Es un don tan especial que merece atención individual. Si sientes que algo de esto resuena contigo, escucha el mensaje sobre ese don. Tal vez ya lo tengas y aún no lo sepas. Este podría ser el instante en que el Espíritu Santo lo active en ti. Que su presencia bendiga tu vida y la de los tuyos.